con las personas con las que regularmente hablaba, o me da miedo salir a la calle. Uno de los asuntos más interesantes que yo me he encontrado en el trabajo con adolescentes, con jóvenes y con niños es el temor de salir, incluso llegar casi hasta la agresión con aquellos que salen porque están incumpliendo y nos van a contagiar a todos, ¿cierto? Entonces es también el sobredimensionamiento de la situación por lo alto o por lo bajo, es decir, porque nos va a pasar y nos vamos a contagiar todos, o por lo bajo es porque lo que está sucediendo es mentira, es un complot, el virus no existe y nadie se va a enfermar. Entonces, es mirar hacia cuál de esas tendencias estamos o qué nos ha generado toda esta cuarentena a todos y empezar a mirar cómo nosotros como comunidad juvenil hemos visto esa afectación, ¿cierto? Porque sí es importante, además lo que decía Juan ahorita, y es que la próxima pandemia va a ser en salud mental. Creo que en gestión del riesgo, yo trabajo en la alcaldía de Medellín en gestión del riesgo de desastres y, por ejemplo, si bien los eventos biológicos están considerados como un fenómeno amenazante, nunca nadie había estado preparado para enfrentarse a un evento de carácter biológico o de pandemia, ¿cierto? De este Entonces, tamaño. eso nos hace repensarnos un montón de cosas porque esto nos cogió desarmados y entonces tenemos que empezar a pensarnos cómo vamos a enfrentar todos lo que sigue, que son las afectaciones en la salud mental, porque todos nos estamos viendo afectados y esa es la importancia de en este momento mejorar las estrategias que tenemos para mantener nuestra salud mental y minimizar, o como diríamos nosotros en gestión del riesgo, mitigar la posible llegada de una enfermedad mental o de algún trastorno asociado a Juan. Muy bien. Digamos que con este tema de la población juvenil hay que decir varias cosas en principio y la pandemia. Lo primero es que, como bien lo decía Paola, esta pandemia ha movilizado emocionalmente a toda la población. Entonces, partamos por lo grande. La afectación en términos emocionales ahorita está agrupando o está tomando mejor a todos los grupos etarios, ¿cierto? Infancia, juventud, adulto y adulto mayor están atravesando por condiciones bastante complejas. Con la población juventud, digamos, habrá varias cosas que decir. La primera de ellas es que se junta con un montón de atributos que ya existían en la sociedad, en la nuestra, que generan presiones en términos emocionales específicos. Y es que a los jóvenes se les está pidiendo que sean funcionales en términos económicos, que estén insertos en el sistema económico, que estén insertos en el sistema educativo, en última instancia que estén respondiendo básicamente por la base del funcionamiento de la sociedad y con sus expectativas y demás puestas allí en un mundo que hoy está imbuido por la incertidumbre. Entonces hay dos cosas que se juntan, ¿cierto? Y es las expectativas que hay, las presiones que hay sobre la población juvenil y las condiciones de posibilidad que tenían previo los jóvenes para el ejercicio de sus propias voluntades, de sus vidas, de sus intereses. Entonces, eso se junta y nos muestra una gran afectación. ¿Por qué? Porque hay un mundo de presiones sobre la población juvenil para que pueda entonces seguir inserta en un mundo que no está funcionando igual, pero que entre todos hicimos como una especie de pacto, como para tratar de que el mundo siguiera funcionando cuando no tiene cómo funcionar igual. Entonces, por poner un ejemplo, cualquiera nomás piense, la población juvenil, digamos, es donde está más alto el índice de desempleo, uno buscando trabajo en estas condiciones y teniendo que la obligación de responder por un montón de condiciones, un montón de posibilidades por la misma subsistencia cuando la pandemia está aumentando las cifras de desempleo, por poner un ejemplo simplemente. Lo otro, y es un dato que me parece importante plantear, pues no un dato, un comentario, perdón, que es importante plantear, y es que la población juvenil hoy es la población de nuestras generaciones que más se ha preocupado por su propia salud mental. Entonces eso nos genera falsas alertas. Claro, la población juvenil hoy es la que más consulta en términos emocionales, en términos de salud mental, porque al parecer estamos llegando a la primera generación que entiende que esto es un problema al cual tiene que atender, que lo entiende como un problema de orden mental que se resuelve con profesionales, que es buscando atención. Es la primera generación, ¿no? La generación juvenil que tenemos hoy, los jóvenes que habitamos hoy la ciudad, muchos de ellos tienen consciente que la salud mental es algo de lo cual hay que preocuparse.
y eso lo que hace es que aumenta el nivel de consulta. Y voy a volver sobre el tema de salud mental, que es por donde arrancamos. Si hay un indicador clínico de salud mental importante, es la búsqueda de ayuda. Las personas que tienen la capacidad de buscar ayuda, de entrada ya nos están mostrando algún nivel de salud mental, porque las personas que están, digamos, en condiciones de crisis muy sumidas o en condiciones ya de patologías muy severas, se les dificulta aún la posibilidad de buscar ayuda. Entonces quisiera poner esto sobre la mesa, porque en ocasiones vemos solo lo problemático y no cómo entonces con la población juvenil vemos que las cifras de consulta aumentan, las cifras posiblemente de diagnósticos aumentan, pero ¿es por qué? Porque estamos ante la primera generación de ciudadanos de nuestro contexto que entiende la salud mental como un problema que tiene que atender, no como, no como algo a desestimar, por ejemplo, que es una de las grandes dificultades, por ejemplo, con adulto mayor en términos de intervención mental. Y es que en buena parte, no voy a generalizar, muchos de ellos entienden que es innecesario, que es un asunto más de mimos, y bueno, y ahí están todos los mimos que le plantean, todos los mitos, perdón, que le plantean al respecto. Pero digamos que el aumento también de los jóvenes alrededor de la consulta, la necesidad de ayuda, tienen que ver con que identifican que ya hay un problema. Y eso en última instancia, como sociedad, es un avance. Sí, Juan, ahí como para cerrar es eso, es que hemos logrado después y con muchas batallas en el camino, desmitificar que la salud mental es, o que atender o que consultar es para locos, ¿cierto? Ujú. Porque hay que estar muy enfermo o hay que estar demasiado perdido en la vida para consultar al psicólogo. Y cuando entendemos que yo puedo consultar y pedirle cita al orientador del colegio porque hay algo que no entiendo y una decisión que no soy capaz de tomar, y me pueden ayudar a ver las variables, estoy trabajando por mi salud mental. Hay un humorista mexicano que tiene un tipcito que a mí me parece genial, porque él dice, para mi consulta debe ser parte de la canasta básica familiar, o de Indu Peirón, pan, huevo, psicoterapia, ¿cierto? Hacer parte del presupuesto de la vida cotidiana, pero es eso. Entonces, la invitación también a ustedes, chicos, es que ustedes cuentan con herramientas ahorita también desde la alcaldía, desde sus instituciones educativas o donde se desempeñen, de personas que los pueden acompañar en estos procesos de salud mental. Y cuando yo siento que hay algo en mí que necesita de otro, identificar que solito no puedo siempre, eso es parte de velar por la salud mental. Muy bien, muchas gracias, Juanes y Pau. Bueno, continuemos entonces con la pregunta, una que me gusta muchísimo, creo que una que nos la hicieron varias veces los chicos previo a este encuentro, y es qué herramientas prácticas existen para saber cómo está nuestra salud mental y prevenir situaciones graves en este tiempo pues que estamos viviendo todos. ¿Quieres Empieza empezar? Juan, empieza, Listo. empieza. Bueno, no, muchas. Realmente herramientas tenemos muchas. Hay un avance significativo, digamos, en términos de la investigación con el e-mental health, que es estas herramientas que nos sirven para el monitoreo de la salud mental en términos cibernéticos. Ahorita la expansión, yo creo que todo el que tuviera resistencias, cualquier terapeuta, me cuento, que tuviera resistencias con la terapia virtual, ya las tiene derrumbadas, está demostrado que esto es útil, que sirve, así sea con un computador de por medio. Pero lo más importante, creo yo, es, nadie se conoce como usted mismo. Y eso es una vaina que tenemos que tener ahí presentes alrededor del monitoreo propio, y es entender cuando uno está afectado y entender los márgenes de los que uno se afecta. Entonces, por ejemplo, hay elementos que generan preocupación. Perder el sueño de forma sistemática, perder el apetito de forma sistemática, aumentar el apetito de forma sistemática, tener somnolencia de forma sistemática. Todo lo que tenga que ver con las funciones autónomas biológicas, si tienen alteraciones consistentes en el tiempo, son alertas que tenemos que ponerles cuidado, ¿cierto? Los cambios de humor de forma repentina, todo esto extendido en el tiempo. Los seres humanos son más o menos consistentes en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que usted se comporta más o menos de la misma forma, por lo menos por periodos extendidos de tiempo. Y las modificaciones rápidas en ese comportamiento, por lo general, son llamados de alerta. Otra muy importante,
si estamos hablando de tips, a mí yo con los tips trato de ser muy cuidadoso porque la salud mental no es algo que se haga en masa, ¿cierto? Pero siempre hablar con otro, con el que tengamos confianza, que nos permita hablar de nosotros mismos, nos va a permitir ver cosas que solos no vemos. Estar con otros, conversar con otros en términos amplios, es una condición básica de la salud mental. Entonces, este tipo de condiciones, por ejemplo, nosotros ahorita en la Secretaría estamos sacando una serie de imágenes alrededor de, venga, pregúntele al otro cómo está, pero preguntándole cómo está. Ustedes han notado que cuando uno le pregunta al otro, hola, ¿cómo estás? Uno no le está preguntando cómo está, uno está abriendo una conversación para hablar de otra cosa. Aquí la gente Y no le ahí pregunta. y Dale, te dale. complemento ahí, Juan, o sea, como en ese tema, y no solo el preguntar cómo estás solo por abrir conversación, sino con la respuesta automática que sigue. Bien. Bien, ¿Qué es lo que el otro espera además? Por ejemplo, usted dice, exacto, hola, ¿cómo estás? Y le dicen mal y el mal. otro ya se siente ¿Qué te encartado. pasó? Ahora, ¿yo qué hago? Ya. Sí, El tema es, conversemos, no nos, o sea, la fortaleza en términos psíquicos no es ser invulnerable, es entender las vulnerabilidades, ¿cierto? Es saber que el mundo nos afecta, que nos afecta de forma permanente y que nos tenemos que hacer cargo de eso. Entonces, y hacerse cargo de eso no es hacerse cargo solo. En ocasiones es buscar dónde, es buscar con quién. Y digamos que ahorita vamos a hablar de esas ofertas, como administración, digamos, están ofreciendo algunos espacios de intervención y de apoyo, pero creo que lo más importante es tener pendiente nuestro comportamiento constante, como sea este, ver si hay variaciones significativas en pocos periodos de tiempo, o ver estas funciones básicas, digamos, cuando ya se empiezan a afectar estas funciones autónomas del cuerpo, el sueño, el apetito, que hay ataques de pánico, es decir, desperta, tener sueños de angustia, tener taquicardia que no tenga razón con digamos, alguna dificultad fisiológica. Cuando esto se afecta, ya eso es un síntoma, ya eso es un síntoma de alerta, ¿cierto? Ahí ya es busque consulta. Pero si usted le está cambiando el humor constantemente, si no se siente, uno queda como con la sensación que a veces no sabe nombrar muy bien, yo como que no estoy bien. Ah, pero ¿qué tenés? No, no sé, pero es que no estoy muy bien. Y ese no sé, usted lo descubre con la palabra. A usted solo, sentado en un sillón y va a decir, voy a ver cómo estoy. Se sienta a mirar para un muro, difícilmente. Busque a alguien de confianza, ponga eso sobre la mesa, póngalo en términos de palabra y cuidémonos entre todos. Digamos que es una consigna que tiene la alcaldía, o sea, cuidarte es cuidarnos. Y no solo en términos del COVID, sino, venga, si a las personas, si usted está rodeado de personas que seguramente le importan, pregúntele cómo está. Que si entre todos nos estamos monitoreando y estamos pendientes de nosotros, muy seguramente nos vamos a dar cuenta cuándo tenemos que consultar, cuándo vamos a necesitar de un profesional, o si solo esa conversación, que en otras circunstancias no hubiéramos tenido, nos permitió estar más tranquilos y estar mejor en adelante. sí, Juan, yo creo que también parte de esas herramientas para identificar lo que decías tú, es el monitoreo personal, ¿cierto? E identificar esa fluctuación también de las emociones que a mí antes poco lloraba y ahora me lloro un comercial viendo al otro lavándose las manos, ¿cierto? Entonces, esas fluctuaciones emocionales también me están diciendo, ve, hay algo que te está moviendo, que te está movilizando y que hay que hablarlo. Lo hemos dicho todo el tiempo. Creo que la premisa fundamental para nosotros como psicólogos y en salud mental es poner en palabras eso que nos afecta y que a veces no entendemos, ponerlo ahí, sobre todo, por ejemplo, con los niños. Si conviven ustedes con niños, para los niños es muy complejo entender ese mar de emociones que tienen adentro, pero si los enseñamos a poner en palabras eso que sienten, así como ellos la entiendan, estamos también educando en un ejercicio de reconocimiento y de mantenimiento de la salud mental. Eh, y es cuidarnos entre todos, incluso volviendo al tema que tocaba el compañero ahorita más temprano con los adultos mayores, ¿cierto? Ellos no reconocen también que su salud mental se afecta, bien sea porque no le dan importancia o porque le dan demasiada. Entonces es el yo me cuido, nos cuidamos, el cuidado mutuo de este que llevamos hablando en la última década y es cuidarme y cuidar a los otros, cuidarme es también vigilar, estar atento a esos cambios que el otro tiene. A veces se nos vuelve paisaje, pero si revisamos, por ejemplo, en esta cuarentena y cuántas veces me han repetido
por ejemplo, ay, como te has vuelto de gritón, o como te has vuelto de llorona, o como te has vuelto de irascible, o como te has vuelto de pasivo y de tranquilo, ¿cierto? Esas fluctuaciones y esos cambios que a veces los otros ven que de pronto no los comunican de la mejor manera, pero que nos están haciendo la señal de alerta. Entonces es vernos, tener la capacidad de gestionarnos individualmente. Otra que se me olvidaba ahí antes de seguir como la Dale. puntuación. Mira, voy a hacer un símil, pues digamos en términos más ilustrativos, esto es un poquito antitécnico, pero digamos que me parece que ejemplifica. La ansiedad es una suerte de fiebre emocional. ¿Verdad? Cuando usted físicamente tiene fiebre es porque algo tiene. Cuando usted le está aumentando significativamente la ansiedad es que algo pasó. Entonces, tómelo así. O sea, las fluctuaciones ansiosas son fluctuaciones que son alertas en salud. Entonces, ahora es normal que las condiciones de la pandemia hayan aumentado algunos niveles de ansiedad, hayan generado algunas dificultades al principio, por ejemplo, sobre todo mientras nos adaptábamos más a estas condiciones en el sueño o en la preocupación nocturna, pero tome la ansiedad como una suerte de fiebre y la presencia de ella va a dar cuenta de algo que hay que indagar, que hay que buscar, y en el mejor de los casos consultar. Gracias por esas recomendaciones a nuestros expertos. Yo acá veo que en el chat Janet nos pone una observación, dice, debemos promover el diálogo en las familias para darle a los jóvenes la seguridad y la confianza de que esta situación es temporal y hacer de esta situación una academia donde nos estamos fortaleciendo. Así es. Muy bien, continuemos entonces con la próxima pregunta. Bueno, esa no es tanto pregunta, esa es más algo que yo creo que estábamos esperando. Mitos y verdades sobre la salud mental. Yo me Pau, ¿quieres imagino. empezar? El micrófono. Este bendito micrófono. No sabe uno qué es más grave, si se le quede la cámara prendida y haga cualquier cosa, o hablar uno media hora con el micrófono apagado. No sé si, Caro, de pronto en ese asunto de mitos y verdades ellos te dijeron algunos o te hicieron algunas preguntas frente a... No, pues nos pedían como eso, como hablar un poquito sobre mitos y verdades. ¿Qué hay? ¿Qué, o sea, pues, qué es realmente? Por ejemplo, a ver, a mí se me ocurre uno, lo que hablaban ahorita, pues, el que habla de salud mental o la salud mental es solo para el que tiene problemas, ¿cierto? Entonces, bueno, cosas pues como de este estilo. ¿Qué puede haber? ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué les ha llegado a ustedes frente a eso? Que la gente llegue y diga, no sé, pues cosas como esas, como no, es que yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, o porque el que va al psicólogo tiene mucha plata para perder, no sé, cosas así, pues como por el estilo. Miren, por ejemplo, yo no sé si a Juan le pasó o le pasa cuando dice que es magíster o especialista en salud mental y lo primero que le dicen a uno, ay, tratas locos. No, todo lo contrario, ¿cierto? Es siempre pensar que salud mental tiene que ver con locura y con enfermedad mental. Creo que ese es uno de los mitos más generalizados que hay. No, y yo quisiera también como con todos los que nos están acompañando, lo que se les ocurra. Porque si uno de entrada lo nombra mito, pues ya, pero puede haber muchas creencias allí que puedan ser mitos directamente, estar desajustadas. Tengamos todas estas creencias que tengan, que no las digan, porque es que es un universo. Entonces le dicen, Total. en términos amplios, ¿cuáles son los mitos? Que los primeros, que la atención en salud mental es para locos. Pues digamos que es uno de los primeros que surgen. Por ejemplo, con el tema del suicidio hay muchísimo. Que el que se va a suicidar no lo dice, por ejemplo. Y es lo contrario, como se los decía ahorita. Las personas suelen decirlo de una u otra forma, solo que no encuentran un oído atento en ese momento. Eso es abiertamente un mito, demostradamente un mito. A mí se me ocurre otro, Juanes. Dale. Por ejemplo, hay uno y es que hablan de que las enfermedades mentales única y exclusivamente se heredan. O sea, yo no desarrollo una enfermedad mental, sino que solamente la heredo. Ese mito es muy interesante porque es un debate que en ciertas patologías todavía está abierto.
Y tiene que ver más, digamos, también con intereses de algunas corrientes teóricas. ¿Qué se sabe de la patología mental, del trastorno mental? El trastorno tiene una configuración etiológica que en unas se ha avanzado más, en otros menos, pero que por lo general tiene que ver con dos cosas. Las condiciones previas de su vida, es decir, las condiciones previas es las condiciones genéticas que usted tiene y el proceso de desarrollo evolutivo en que se está viviendo. Entonces, la salud y la enfermedad mental se construyen en el proceso de desarrollo evolutivo, emocional, en la interacción con los otros significativos, en la forma como se ven. Pero eso no se da de forma estándar, se dan razón de unos precursores que usted tiene. Entonces, por ejemplo, han tratado de aislar, por ejemplo, para las falencias del apego, algunos genes, pero se han encontrado, o los estudios que hacen con gemelos. Entonces, separan gemelos y ven comportamientos similares o no. ¿Con qué se ha dicho, digamos, de forma muy categorial? Sobre todo con la esquizofrenia y con el autismo, al parecer, en esos dos tipos de patologías hay una correlación más alta en términos genéticos que la otra. Casi todos los trastornos se entienden categorialmente como una agrupación de síntomas que genera una disfuncionalidad. Y en términos generales, para no hablar de trastorno en trastorno, uno puede decir que son de construcción multicausal. No es una sola razón lo que genera un trastorno. El trastorno plantea unas condiciones de disfuncionalidad específicas que por lo general tienen que ver con todas las áreas de la vida. Entonces, eso es un mito. Sí, no, pues es que entonces en mi familia no hay, entonces ya no hay problema. O en mi familia hay, entonces yo ya estoy condenado a ni lo uno ni lo otro. Muy bien, yo veo que por ahí Janet prendió el micrófono. Janet, ¿tienes algún mito? No, qué pena. Ah, ok, pensé que nos ibas a Tengo compartir una. alguno. Dale. Gracias. Vale, bueno, hay una creencia de que aquellas personas que atentan contra su vida y resulta fallido solamente estaban tratando de llamar la atención. Ay, no sé, Pau, si quieres empezar. Miren, el asunto con el suicidio es tan largo como ancho para tratar, ¿cierto? Y están desde las expresiones histéricas hasta los intentos consumados, pues o ya el suicidio consumado, pero sí debemos decir que solo llamar la atención, ¿cierto? Creo que es un asunto más bien de no saber leer y escuchar al otro, eh, donde la vía del suicidio tal vez lo que falla es la forma de hacerlo, ¿cierto? O buscar la técnica adecuada. Y cuando una persona empieza con ese ejercicio y la primera vez lo que hace es, no sé, tomarse algún tipo de medicamentos en una dosis que no era y simplemente le dio sueño, a la próxima va a aumentar la dosis o va a buscar otros métodos. Entonces es ponerle cuidado y no es llamado de atención de, ay, ves a lo que quieres que le ponga cuidado, simplemente así tan coloquialmente, sino que hay algo de base ahí y hay algo profundo que necesita ser tratado, que necesita ser acompañado, que necesita ser trabajado, ¿cierto? Hay unos asuntos ahí de decisión por la vida o por la muerte, también desde cómo me enfrento y cómo me veo en ella. Hay personajes en la historia mundial que han tomado la opción del suicidio como elección de vida, es decir, yo decido cuándo vivo y cuándo muero, por sus creencias, por sus construcciones personales. Entonces también es un asunto de desmitificar el suicidio. En muchísimos casos, no se puede decir que en la mayoría o que en todos o que en el 90% en muchos casos, procede de unos procesos interiores de ese sujeto que no ha encontrado otras vías frente a esa saturación emocional y frente a ese desgaste vivencial que tiene, y la opción es una elección, la muerte es una elección. Y hay otros que lo tienen como elección de vida, así como lo tiene el que decide vivir en calle, porque vivir en calle y ser habitante de calle también es una elección, aunque nos cueste entenderlo, y ese es otro de los mitos, es que todo el que vive en la calle es consumidor o está loco o es enfermo. Entonces es entender que también son opciones y elecciones que hacen los seres humanos. Yo quisiera llamar la atención sobre algo. Esta misma autora, lo que hablaba ahorita, Carmen Tejedor, decía que las personas que incurran en conductas suicidas son personas que se juegan la vida para cambiarla, en su gran mayoría. Entonces,
Primero, yo no sé cuándo dejó de ser importante llamar la atención. O sea, si uno tiene que incurrir en jugarse la vida propia para que el otro esté allí, es porque hay algo que no está funcionando desde el principio. Pero cuando se le dice por lo general que es que el que intenta quitarse la vida estaba llamando la atención, se hace para decir que era o sea, para quitarle valor al otro en razón de ese acto que hizo. Entonces, no, por lo general es una condición de saturación, como decía Paola, emocional, que es prevenible en su gran mayoría de casos, porque digamos que es una situación emocional que satura y que cuando se sale de esa situación de saturación, cuando hay un oído atento, cuando hay alguien que tiende la mano, por lo general el espacio reconfigura los medios para, ¿cierto? Y eso ya digamos es del orden clínico que se requiere la intervención, pero lo primero que se ha dicho es que yo retomaría esta frase de Carmen Tejedor, y es que las personas que incurren en conductas suicidas son personas que se juegan la vida para cambiarlo, para llamar la atención simple y llanamente, como lo dicen, pues alguien genera cualquier otra cosa, no se juega la vida. Entonces, creo yo que es muy importante no desestimar las emociones del otro en razón de nuestras propias construcciones. Las emociones del otro hay que atenderlas, todos tenemos una condición emocional para tramitar la vida y el escucharlos sin juzgar puede ayudar a que una persona cambie una forma específica tan difícil como puede ser la opción suicida, ¿cierto? Entonces sí, claramente ese es un hito. Muchachos, me voy a retirar porque tengo reunión de presupuesto participativo con San Sebastián de Palmitas, entonces salgo literal para otra reunión. Muchas gracias por la invitación, gracias por permitirnos conversar de este tema sobre salud mental, gracias Juan, gracias Caro por Gracias a ti, invitarme, Pau. nos vemos en otra ocasión. Feliz tarde. Gracias, Pau. Feliz Muchas tarde. gracias, Pau. Bueno, Juan, para ir llegando como al final, por aquí hay una pregunta y ya para entrar pues como a Claro que las sí. rutas pues de atención. La pregunta nos la hace Juan Pablo Rico y dice, ¿cómo me doy cuenta si tengo algún trastorno o identifico alguno en otra persona? Bueno, digamos que no nos guiemos por los trastornos para eso. Digamos que el trastorno, como les decía, es una agrupación de síntomas específicas que afectan una funcionalidad. Pero los problemas en salud mental son problemas a atender, así no sean trastornos. Entonces, ¿cómo los identificamos? Como decíamos ahorita, cuando hay variaciones significativas en tus emociones, comportamientos o actitudes. Cuando no sabes muy bien qué te está pasando. La duda sobre el sí mismo nos puede llevar a la posibilidad de la atención. Y siempre es mejor una atención oportuna que una duda alrededor del funcionamiento emocional que continúe. Ya la condición de trastorno propiamente dicha requiere un proceso diagnóstico específico, y eso lo digo en razón porque los criterios diagnósticos, por ejemplo, se van volviendo populares, se van volviendo muy comunes, como por ejemplo el trastorno afectivo bipolar, el trastorno depresivo, se nos van volviendo de la cultura popular, de la cultura común, y lo que me preocupa con eso es que muchas veces andamos diagnosticando al otro, y eso no tiene ninguna funcionalidad. O sea, el diagnóstico sirve porque nos da cuenta de un tratamiento posible, y ese nombre que da el inicio del diagnóstico, depresión, trastorno afectivo, trastorno de ansiedad, en fin, tiene la funcionalidad alrededor de poder desarrollar un tratamiento, una intervención. ¿Qué sí podemos ver en el otro? Cambios emocionales. ¿Qué sí podemos ver en el otro, en otros niños? Cambios emocionales, cambios conductuales, dificultades para asumir las cosas, aumentan la irritabilidad, aumentan la ansiedad. Todo esto son alertas. ¿Cuál es la intención? Consultemos. Busquemos los medios para, ahorita les voy a dar unos que están ofrecidos, pero igual las EPS, ya contamos con una ley de salud mental, eso aumentó el número de intervenciones que están integradas en el sistema de salud. Comunitariamente, digamos, hay algunos escenarios de intervención y de atención. Lo importante es no quedarnos entonces con el padecimiento y con la angustia por el temor, no sé, a un diagnóstico o por creer que eso se quita solo, ¿cierto? Si usted lleva 15, 20 días sin dormir bien,
si usted tiene atracones en comida, es decir, que tiene que acabar con la nevera, si usted no logra estar tranquilo por sus propios medios, esos son síntomas de alarma que su propia cuerpo, su propio psiquismo le están dando para que busque ayuda profesional. Eso necesita nombre. ¿A qué es que eso se llama tal cosa? Con el profesional le ponemos el nombre. Y le ponemos el nombre para que lo atienda, ¿cierto? A uno le sirve que le digan que tiene diabetes para que le hagan un tratamiento para la diabetes. De resto no le sirve nada que le digan ese nombre. Entonces, olvidémonos de ellos. Pero tengamos muy claros las alarmas. Las alarmas están alrededor de estos cambios abruptos de los que estamos hablando. No sé si eso te resuelve. Juan Pablo. Bueno, entonces Juan, si tienes alguna otra pregunta al respecto, nos cuentas por el chat para ampliarte más. Y vamos con la última pregunta, la cual es súper importante para que todos aquí contemos con herramientas para cuidar y cuidarnos, para rotarla con nuestros amigos, nuestros familiares y que tengamos insumos. Entonces, está relacionada con ¿cuáles son las rutas de atención frente a las problemáticas de salud mental juvenil? Muy bien. Hoy contamos con dos rutas muy importantes que están a disposición de toda la ciudadanía. Una que es la ruta, que es la línea amigable en salud, que es de la Secretaría de Salud, que está allí también para atender casos de urgencia. Por ejemplo, todos que ya hemos tenido varias puntualizaciones sobre la conducta suicida. Si hay pensamientos alrededor de quitarse la propia vida, no espere a ver qué pasa con eso, llame, entra, reciba la orientación y allí un profesional le va a decir entonces qué tipo de alerta va a generar. Y esta línea de salud mental, esta línea amiga, que no es de salud mental, es de atención en salud en general, es 444-4448. Ahí no hay pierde, ¿cierto? Sobre todo para condiciones de emergencia y todo lo que tenga que ver con conducta suicida, esta línea está allí disponible. Desde la Secretaría hemos dispuesto también un espacio de atención en salud mental y de acompañamiento y apoyo a través, en este proceso de la pandemia, para las juventudes de la ciudad. Esto lo estamos haciendo en convenio con la Universidad Mariacano, que está disponiendo de profesionales y docentes de su universidad para la atención, y es en una línea de WhatsApp, ¿cierto? Que es la línea de Medellín Joven, que es 310-715-4095. Allí escribís por WhatsApp, te van a hacer una primera recepción, te preguntan qué te pasa, toda esta información es, por supuesto, confidencial, solo en condiciones, digamos, específicas. Bueno, ahí está la ruta, qué bien, muchas gracias. En la ruta de orientación, y te vamos a remitir con un profesional en salud mental para que puedas conversar con él. Y entonces todas estas dudas que tenemos sobre nosotros mismos, ya no tiene que ser algo muy grave, que es lo que yo les decía, es que si atendemos con tiempo, lo que nos empieza a pasar no escala, porque los problemas emocionales y los problemas psicológicos tienen esa particularidad, que en tanto no son resueltos tienden al escalamiento en síntomas, y el escalamiento en síntomas es el empeoramiento de la condición de salud. Entonces, si usted no se está sintiendo bien, escríbanos a la línea de WhatsApp y allá vamos a estar dispuestos a atenderlo, ¿cierto? Y si hay condiciones, sobre todo de emergencia, 123 Social también tiene, digamos, un nivel de atención en salud mental, o la línea amiga en salud. Pero esta línea que tenemos en WhatsApp, pues en WhatsApp es que hacemos la recepción, pero nuestros profesionales te llaman, ¿cierto? Y hacemos una asistencia telefónica. Es que la invitación es a que la usen, a que no están solos con sus problemas, que desde la Secretaría estamos abriendo espacios para el acompañamiento a las juventudes en este momento tan difícil que estamos atravesando todos, y que ahí estamos dispuestos como administración para escucharlos y orientarlos. Bueno, No sé si hay Juan, dudas, sí, queremos saber si de comentarios. pronto ustedes tienen dudas. Por ahí vi que en el chat Juan nos contestó que le había quedado resuelta la pregunta de ahora. Bien. Entonces, bueno, no sé si chicos tengan dudas. Si no, entonces agradecerles la participación a ustedes, la participación, por supuesto, a Paola, a Juan Esteban,
Qué rico pues que se haya dado este espacio, no va a ser el primero, la idea es que podamos seguir hablando de estos temas, que podamos seguir indagando un poquito. La próxima semana tendremos unos talleres con respecto al tema de tendencias e identidades juveniles para que también se nos unan, también participen pues, como de este espacio. De verdad que darles las gracias, no sé si de pronto Juanes quiera decir algo más, Enaida. No, nada, pues agradecerles por la invitación, a decir que siempre estamos dispuestos, digamos, desde la Secretaría a poner a caminar la palabra, como dice nuestro secretario, a hablar de todas estas condiciones de la vida y que para eso estamos entonces, para estar allí, para tener la palabra atenta, para conversar. Bueno, chicos, no sé, Zenaida. Claro que sí, y también es muy importante que no sientan que están solos en sus batallas, en sus luchas cotidianas. Hay canales de disposición a los cuales ustedes pueden acudir, no se queden solos agobiándose con los problemas en la cabeza, eso es lo más nocivo que puede existir. Y aquí estamos, Caro y yo siempre, para recordarles la ruta de atención y para hacer lo que esté en nuestras manos para solucionar los inconvenientes. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Sí, a todos muchas gracias y bueno, una feliz tarde y un feliz fin de semana para todos. Chao, chao. Chao. Gracias, que estén muy bien. Gracias por el espacio.